Efesios capítulo 5, del verso 28 al verso 31. Dice la palabra de Dios: de la misma manera, los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie ha aborrecido su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Señor, con esa misma gratitud en nuestro corazón venimos, Señor, a recibir de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros y concédenos entendimiento, discernimiento y también el querer y el hacer tu buena voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios porque llegamos a esta porción de las Escrituras. Y nuestro pasaje de hoy inicia con una indicación que nos es de mucha ayuda. Observe que el pasaje nuestro de esta mañana dice asimismo, o en algunas versiones que ustedes tienen dice o de la misma manera. Lo que esta frase pretende hacer es conectar lo que Pablo está por decir a continuación con lo que ya ha dicho anteriormente. ¿Y qué fue lo que expuso la última ocasión? Bueno, la semana pasada empezamos a abordar la norma de Dios para los esposos, para los maridos. Y vimos cuál es el modelo y cómo luce la profundidad del mandamiento a los esposos de amar a sus esposas. El primer encabezado del mensaje anterior fue Cristo el modelo. Y bajo ese título abordamos el hecho de que el esposo está llamado a imitar a Cristo. El modelo de cuánto y de qué manera se supone que un esposo ama a su esposa es Cristo Jesús. El segundo encabezado fue la profundidad del amor. Y bajo ese título describimos cómo luce el amor de Cristo por su iglesia y cómo debe también lucir el amor del esposo por su esposa. Vimos que se trata de un amor, de una actitud, una disposición a amar de manera total, sacrificial, que busca satisfacer, que prioriza las necesidades y deseos de la esposa por encima de sus propios deseos y necesidades. Un amor que no pretende manipular o someter a la fuerza a la esposa, sino que ejerce un liderazgo manso y humilde. Bajo ese recordatorio, entonces, hoy vamos a continuar y vamos a concluir con la norma de Dios para los esposos. Y lo haremos bajo otros dos encabezados, otros títulos. El primer encabezado será la misión del esposo y el segundo encabezado va a ser la regla de oro. Desde el principio de los tiempos, antes de Dios crear a instaurar el primer matrimonio, Él ya tenía en mente la unión de Cristo y la iglesia. De manera que nuestra relación con Cristo nos permite entender mejor el matrimonio al conocer el Evangelio. Cuando en nuestro matrimonio amamos de la misma manera que Cristo lo hace, me estoy refiriendo obviamente a los esposos, al marido. Cuando amamos de la misma manera que Cristo lo hace con su iglesia, el resultado es darle a Cristo la preeminencia. Nuestro pasaje viene de un señalamiento muy importante. Quiero que por favor observe el verso 27, el cual indica lo siguiente: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Qué es esto? Esposos, la misión que nos ha sido encomendada es la santificación de nuestras esposas. El propósito de amar como Cristo es ayudar, es contribuir a la santificación de tu esposa. No es tu felicidad, no es tu comodidad.
Ese es uno de los propósitos por el cual Cristo rogó que el Espíritu Santo viniese a nosotros, porque Él es el agente purificador. Él reproduce o produce en nosotros el fruto del Espíritu Santo, que no es otra cosa que el carácter de Cristo en nosotros. Y nosotros, alineados a ese propósito, demostramos una disposición para amar, servir y reflejar a Cristo de una manera más profunda. Mientras más Cristo es visto en nosotros, los esposos, las esposas tienen la oportunidad de conocer más a Cristo e imitarle. El esposo debe ser capaz de poderle decir a su esposa, como Pablo le dijo a Timoteo: imítame así como yo imito a Cristo. Debe ser capaz de decirle, como Pablo a los Corintios: así como yo procuro servir, no buscando mi propio beneficio. Y una vez más repito, cuando hacemos esto, estamos dando a Cristo la supremacía en nuestras vidas y matrimonio. Vaya conmigo, por favor, a Colosenses capítulo 1 y ubíquese en el versículo 15. Colosenses 1:15 nos dice de Cristo lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por favor, deténgase ahí. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Jesucristo es la imagen perfecta y la semejanza idéntica de Dios, al cual nadie de nosotros ha visto. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Así el esposo es la imagen de Cristo para su matrimonio y familia. Quien ve al esposo, quien ve al Padre, debe poder ver a Cristo. Esto contribuye a su santificación. Cristo es el verbo. Cristo es el medio como Dios ha querido comunicarse o revelarse al hombre. Él es Dios encarnado. Él es la doxa de Dios. Hebreos capítulo 1, verso 3 dice que Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. No solo eso, Cristo ocupa el rango más alto, la preeminencia absoluta, y Él tiene el derecho de ser exaltado por encima de todo lo creado. El esposo, con su amor sacrificial, en su sumisión a Cristo, refleja y da gloria a Cristo. Él no es la cabeza para ser el preeminente, ni el más importante, ni el digno de reconocimiento. Él es la cabeza para darle a Cristo la supremacía, la preeminencia en su matrimonio, para que cuando la esposa, al ver su ejemplo, al ver el carácter de Cristo, dé gloria a Dios por la obra del Espíritu Santo en su marido, y sea animada a crecer en la gracia y conocimiento de Cristo Jesús. En otras palabras, esposos, nuestra vida, el trato a nuestras esposas debe hacerle más fácil a nuestras esposas el conocer a Cristo. Tu trato, tu vida, tu conducta, o se lo facilita o eres un estorbo a su santificación. Ahí siempre en Colosenses, verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, el cual es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Cristo, el verbo, el Dios encarnado, es la cabeza. La iglesia es su cuerpo, pero todo cuerpo requiere de un centro de operaciones que provea vida y dirección. Cristo es la cabeza. Usamos esta palabra, es el kefale, la fuente, el origen y sustento de la iglesia, así como el varón lo es de la mujer. El varón lleno del Espíritu Santo ama a su esposa con cuidado y sustento para presentar a su esposa gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ninguna cosa semejante.
Y la manera como Cristo le dio vida a su iglesia es dando su vida por la iglesia, por medio de un amor que lo condujo a su sacrificio en la cruz. Y el Padre lo resucitó para hacer de Cristo el Rey de Reyes y Señor de Señores. El esposo no es el soberano, es Cristo. El esposo es un siervo de Cristo. Pero así como Cristo, la manera como el esposo sustenta, provee, anima y da vida es por un amor sacrificial, anteponiendo las necesidades de su esposa a sus propias necesidades, gustos o deseos. Al meditar en esto, la verdad, mientras pensaba en esto, no me dejaba de asombrar la actitud de Adán. Adán escucha toda la conversación entre la serpiente y su esposa Eva. En su corazón deseó independizarse de Dios y nunca dijo nada. Antepuso ese deseo en su corazón y dejó que su esposa transgrediera la ley de Dios, manchara su santidad, manchara la pureza con la que había sido creada, y simplemente observó que comiera. Él sabía que eso causaría su muerte. No sabía qué tipo de muerte, pero él solo observó sabiendo que su esposa habría de morir de alguna manera. Para Adán en ese momento, su esposa era como un conejillo de Indias. Un verdadero amor la habría exhortado a obedecer la ley de Dios, habría hecho todo lo necesario para preservarla pura, y sin embargo no lo hizo. Adán comió del árbol y ambos murieron, siendo apartados, excluidos de la gloria de Dios, trastornando la imagen de Dios. Pero Dios tenía preparado un árbol que daría origen a una cruz, donde Cristo, en el amor más grande y desinteresado, dio su vida por su iglesia, su esposa, y la unió consigo mismo para la gloria de Dios. Ese es el poder del Evangelio. Entonces, en consecuencia, los esposos llenos del Espíritu, dice Efesios, de la misma manera, los esposos deben amar. El esposo ama a su esposa. Esto quiere decir que él establece el tono amoroso para el hogar. El esposo tiene una autoridad espiritual. Él es el responsable de asegurar que la esposa y los hijos reciban la instrucción bíblica adecuada. Esposo, tú eres el pastor de tu familia. De tal manera que tú tienes la responsabilidad de que tu esposa e hijos reciban la instrucción bíblica adecuada. Y no solo eso, eres responsable del cuidado espiritual de tu hogar. Tu rol no solo incluye satisfacer la belleza y necesidades externas de tu esposa y familia, sino la belleza y las necesidades principalmente espirituales. Y así como Dios llamó a Adán a dar cuentas, así todo marido será llamado por Dios a dar cuentas de su matrimonio y su familia. No hay duda que esta es la descripción de la Biblia sobre la forma en que funciona el matrimonio. Y esposos, querer ignorar esto o desafiar esto podría llevarte o podría llevar tu matrimonio a una situación de infelicidad. El que la Biblia insista en que el hombre ejerza la autoridad con amor, con misericordia, con humildad, de una manera extraordinariamente amorosa, debe ser realmente tomado en cuenta. No es mera opinión de un apóstol, es el Espíritu Santo dando esta palabra. Por eso nuestro texto llama a los esposos a examinar la relación
de Jesucristo con su iglesia. Usted, esposo, debe procurar conocer la relación entre Jesucristo y la iglesia, la relación en el Evangelio, e imitar esa relación, e imitar el Evangelio con su esposa y familia. La autoridad que tiene el marido de ninguna manera fue diseñada para convertir a la esposa en una sirvienta. De ninguna manera fue llamado eso. La esposa no está llamada para atender los caprichos de su marido. La preocupación del marido debe ser que su esposa crezca y se dé cuenta de su potencial para abrazar y desarrollar las responsabilidades de su rol. Él está preocupado por su bienestar físico, su crecimiento mental y emocional y su desarrollo espiritual. Su compromiso con su esposa es total para que ella pueda ser lo que Dios había determinado que sea, semejante a Cristo. No como tú quieras, no como a ti te convenga, sino como Cristo quiere que sea. El pasaje indica tajantemente, deben amar a sus esposas. El matrimonio cristiano se funda en el acto, en el afecto continuo del esposo hacia su esposa. Creemos en enamorarnos. Los que ya nos casamos creíamos en enamorarnos, en casarnos con la chica de nuestros sueños y vivir felices para siempre. Lo que Pablo está diciendo es, maridos, sigan amando a sus esposas. La palabra deben amar está escrita en un tiempo en que es continuo esto. Deben seguir amando a sus esposas. Asegúrese de que el romance no abandone su matrimonio a medida que pasan los años, que llegan los niños y que el avance de los años cambie la forma de la esposa. Pienso en las palabras de Cantar de los Cantares, donde el esposo le dice a su esposa cosas como: qué hermosa eres, amada mía, tu voz es dulce y tu rostro es encantador. Has robado mi corazón con una sola mirada de tus ojos. Ahora, no estoy diciendo que usted repita estas mismas palabras con su esposa, pero lo que estoy diciendo es que el afecto debe expresarse y sentirse. Maridos, sigan amando a sus esposas, es lo que está queriendo decir. Ahora, usted podría creer que el romance, que las muestras de cariño y respeto no tienen nada que ver con la santificación, pero a la luz de las Escrituras es obvio que sí. Las anima, las alienta, les conforta. De verdad, maridos, ¿cuándo fue la última ocasión que dedicó tiempo suficiente solo para su esposa? ¿Cuándo fue la última ocasión que se sentó a escuchar solamente a su esposa? ¿Sabe? Tenemos que aprender a escuchar o nuestras lenguas nos van a mantener sordos. ¿Cuándo fue la última ocasión que le agradeció a su esposa toda la paciencia, el cuidado y el apoyo? ¿Cuándo fue la última ocasión que usted canceló una cita o una salida para quedarse solo con su esposa y atenderla a ella? ¿Cuándo fue la última ocasión que usted se quedó a su lado para velar que ella durmiera bien? ¿Cuándo fue la última ocasión que usted levantó los trastes de la mesa y los lavó? O lavó la ropa, o lavó la casa para que ella pueda tener por lo menos un día de descanso. ¿Cuándo fue la última vez que usted le sobó los pies a su esposa para que ella pudiese descansar? ¿Usted cree que esto no tiene nada que ver con la santificación? Totalmente. Cuando entendemos lo que es verdaderamente la santidad, nos daremos cuenta que la auténtica felicidad tiene que ver con la santidad, con el ser apartados por Dios, por su Espíritu. Cuando eso ocurre, Él pone un nuevo corazón en nosotros, relegando a un segundo plano los deseos egoístas de la vieja naturaleza y dándonos una nueva y correcta perspectiva. Así que si queremos ser felices en nuestro matrimonio, tendremos en cuenta que nuestro
o uno de nuestros propósitos de ser llamados a amar a nuestras esposas como Cristo es nuestra y su santificación. Y debo recordarle que esto no es algo que lograremos en nuestras propias fuerzas. Dependemos de Dios. C.S. Lewis decía, y cito, en Dios tenemos genuina felicidad. Ser como Dios, parecernos a Cristo o ser desdichados, esas son las únicas dos alternativas. Fin de la cita. Ahora quiero que seamos un poco más específicos. Veamos la regla de oro. Dice el pasaje, deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie aborrece su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida como Cristo lo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne, de sus huesos. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Cuál es la regla de oro para el esposo? Ahora, esta regla de oro es un principio que también aplica para las esposas. Pero dirigiéndome a los maridos, ¿cuál es la regla de oro? La regla de oro es amar a sus esposas como se aman a sí mismos. Como aman, como cuidan, como protegen, como embellecen, como proveen para sus propios cuerpos. Dicho de otra manera, un esposo que no ama, un esposo que no cuida, que no embellece, que no provee para su esposa como para sí mismo, como Cristo por su iglesia, es un marido que aborrece y desprecia a su esposa. No puedes decir que amas a un Dios a quien no ves, mientras aborreces a tu esposa o a tu hermana en Cristo a quien sí ves. 1 Timoteo 5:8 dice, pero si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y la verdad, no hay duda que el machismo ha causado grandes estragos en el matrimonio y la familia. La sociedad mexicana es una sociedad donde aún prevalece el machismo. Y una de las maneras de rastrear el machismo en la sociedad es la música. Es impresionante la cantidad de canciones que se escriben denigrando, menospreciando a las mujeres, tratándolas como objetos. Letras nada inteligentes, vulgares y que incluso rayan en lo pornográfico. Y de verdad, lo más vergonzoso y lo más difícil de comprender es que no son pocas las mujeres que les encanta este tipo de canciones. Perdón, con el disculpa, la mayoría de las mujeres son tan torpes e ignorantes que a lo vulgar ahora llaman romántico y sexy. La definición del macho es un hombre en el poder, con poder y un hombre de poder. El poder que unos hombres tienen sobre otros y que los hombres tienen sobre las mujeres. Pero esta es una imagen totalmente distorsionada de Cristo. Mire cómo Cristo amó a su propio cuerpo, que es la iglesia. El Hijo de Dios eternamente amó a su novia. Eso dice la palabra de Dios. Eternamente amó a su novia. Cuando el Padre le dio esta novia a Cristo, fue amor a primera vista. Cuando Cristo vio a su iglesia, se enamoró de ella a primera vista. Pero ¿sabe qué? Su novia no tenía nada agradable en sí misma. Solo pecado, y su única herencia era una eternidad oscura de dolor y vergüenza. Pero por su novia, Cristo dejó la gloria del cielo, la misma gloria que compartía con el Padre Celestial. Por su novia, Él estaba dispuesto a nacer en el pesebre de Belén, y por su novia estaba dispuesto a trabajar en el taller de un carpintero. Por su novia fue contado con los transgresores en su bautismo. Por su novia soportó hambre y la tentación satánica en el desierto. Por su novia absorbió años de abuso en el ministerio público por una generación
relación perversa y adúltera. Por su novia no tenía lugar para reclinar la cabeza. Por su novia él marchó sin miedo hacia el matadero en Jerusalén. Por su novia él dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Por su novia él fue escupido y golpeado una y otra vez. Por su novia él estuvo desnudo, apoyado en una columna, absorbiendo cada azote destinado para su novia. Por su novia y para su novia aceptó las espinas en sus manos y pies. Para su novia fue levantado entre el cielo y la tierra como un espectáculo maldito y horroroso. Por su novia él bajó la cabeza ante los burladores. Por su novia se quedó sin aliento y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por su novia él clamó: consumado es, y por su novia murió. Así es como Cristo amó a su cuerpo. Antes de que ella expresara interés en él ya amaba fervientemente a su novia. Y le dijo: con amor eterno te he amado. Por lo tanto te he prolongado mi misericordia. La novia era poco atractiva. Quizás podríamos decir fea. Desde la coronilla de su cabeza hasta las plantas de los pies no había más que heridas, hematomas y llagas putrefactas, pero aún así él la amaba. Ningún cosmético podría ocultar sus costras, ningún cosmético podría ocultar tus costras, ninguna cirugía plástica habría podido mejorarte. Aún así él ya te amaba. Él no esperó que fueses bueno o buena, ni santo ni santa para amarte. Aún en toda tu escoria, pecado y maldición, él te amaba. Cristo sabía, como sabe aún, cada pensamiento de tu corazón, y sabía que cada pensamiento del corazón de su novia era solo de continuo al mal, pero aún así la amaba. Sabía lo peor de ella. Por lo tanto, al saber lo peor de ella, no hay nada que pudiera desilusionar a este novio. Nada podría apagar su determinación de amarla y bendecirla hasta el final. Su amor fue muy generoso. Efesios capítulo 1 nos dice que le dio a su novia todas las bendiciones espirituales, que Él le ha otorgado el Espíritu Santo sin medida y su palabra para limpiarla, que le ha dado un corazón nuevo y la ama tanto que no se cansa, no se rinde hasta que el carácter de Cristo sea formado en ella. Todo el bienestar que pueda procurar para él mismo, toda la fuerza, intención y deseo con el que Cristo procuró su propia santidad, lo ha procurado por su esposa. Su amor es tan poderoso que nos mueve a dar la vida por Él, amando a los que son suyos, haciéndonos capaces de procurar por nuestras esposas y familia con la misma fuerza, con la misma determinación, con la misma generosidad, con el mismo ahínco que procuraríamos las cosas para nosotros. Este es un amor que dignifica a la esposa, no la humilla, sino que logra su sumisión cuando la amas como a ti mismo. ¿Sabes cuál es el secreto de que tu esposa se someta? Que tú ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. No puedes aborrecer tu propio cuerpo. Si tu cuerpo está sudado y sucio, ¿qué haces? Te bañas. Si tu cuerpo siente frío, te abrigas. Si sientes sueño o estás cansado, ¿qué le das a tu cuerpo? Descanso. Si tienes hambre, comes. Sientes un dolor agudo y le cuentas eso a tu esposa, lo primero que te va a decir tu esposa: saca una cita, vamos al doctor. Y vas y sacas la cita y no demoras en cuidar tu cuerpo. Bueno, entonces un esposo debe mostrar el mismo cuidado para su esposa. Él debería ser tan sensible con ella como consigo mismo. Cualquiera que sea la necesidad o el deseo de una esposa, ya sea física, espiritual o emocional o relacional, un esposo debe buscar satisfacerla. De esta manera él la sirve y ama como si fuera su propio cuerpo con el que él está tratando.
¿Sabe? Una de las cosas, personalmente, una de las cosas más hermosas que he aprendido en la oración es que Dios es todo oídos. A Cristo le encanta escuchar la voz de su esposa en la oración. Obviamente no vamos a entrar en esto, pero lo trágico es que a la esposa poco le interesa escuchar la voz de su novio o de su esposo. Pero tan frecuente como podamos, debemos hacer esto. Y hablo de la comunicación. Tan frecuente como podemos, mi esposa y yo tomamos tiempo para hablar. Para hablar de este tipo de situaciones que nos atañen a nosotros, de sus deseos, de sus necesidades, de sus temores. Amén. Y cuando no le he visto, me interesa saber si comió, qué comió, si le gustó lo que comió, si se llenó, cómo se ha sentido y qué necesita. Eso le dice a mi esposa que me importa. ¿Y sabe qué ha ocurrido? Que cuando yo no le pregunto eso, ella intuye que yo estoy enojado. Porque al hacer eso, yo le he mostrado a ella que me importa. Y ella sabe que estoy a su disposición y eso nos hace mejores amigos. Todo matrimonio necesita un equilibrio entre hablar y escuchar. Y los varones tendemos a querer ser escuchados y a no escuchar. La armonía acerca de los objetivos y los problemas familiares proviene de pasar más tiempo hablando de nuestras diferencias sobre ellas y no buscar cómo unir la mente, el corazón, la voluntad a buscar un mismo propósito. ¿Qué pasa si el cerebro no se comunica bien con el resto del cuerpo, sean manos o pies? Simplemente lo que tenemos es un cuerpo que funciona disfuncionalmente. Y no solo es incorrecto descuidar a su esposa y sus necesidades, descuidar a su esposa y sus necesidades es un tipo de odio. Es como matar o querer matar de hambre a tu propio estómago o como apuñalar tu propia pierna. ¿Por qué alguien en su sano juicio trataría de dañar a su propio cuerpo? Un hombre que alimenta el espíritu de su esposa con amor, con liderazgo y aliento, no solo la está ayudando a ella, ¿sabe? Se está ayudando a sí mismo. Considere las ideas y los sentimientos de su esposa, sus necesidades y deseos. Haz todo lo posible para que puedas entenderla mejor. Deja tu celular, apaga el televisor y pasa más tiempo prestando oído o atención a tu esposa. Y cuando debas tomar decisiones, piensa en ella también antes de pensar en ti mismo. Trata a tu esposa con respeto. Admira y da gracias por la forma en que Dios la hizo y por la obra que está haciendo en ella. No te burles de ella, ni de su físico, ni de cómo cocina, ni de sus gustos. Nunca la menosprecies o avergüences. Nunca ataques su dignidad. Anímala, felicítala, edifícala, defiéndela. Defiéndela. Ella necesita saber que la aprecias y la valoras. Ella necesita saber que dedicarás tu fuerza a ayudarla, no a lastimarla. Como cabeza, tienes ojos para admirar a tu esposa y ver sus necesidades. Tienes oídos para escucharla, labios para hablar con ella y besarla, y un cerebro para entenderla y pensar en lo que le importa. Entonces, si eres cabeza de tu casa, por favor te pido, actúa como tal, actúa como Cristo, no actúes como un demonio, por favor. Dice el pasaje, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. El Señor provee para su iglesia porque ella está unida a Cristo de una forma íntima e inseparable. Efesios capítulo 1 del verso 22 al 23 dice que Dios sometió
todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio a la iglesia como cabeza de todo. La iglesia es su cuerpo. Y escucha esto interesante. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Qué interesante idea. Cristo tiene el dominio de todas las cosas. A Cristo se le ha dado señorío. Y el señorío de Cristo es para beneficio de su iglesia. La iglesia es nutrida de su unión a este liderazgo amoroso y sacrificial. Y lo hermoso es que Dios ha determinado que la iglesia complete a Cristo. Eso lo está queriendo decir. La iglesia completa a Cristo. Al mismo tiempo que Cristo completa plenamente a su iglesia. Mire, Cristo como mediador no estaría completo si no tuviera una iglesia por la cual mediar. Cristo como rey estaría incompleto si no tuviera un reino. Así como una esposa o un esposo se complementan. Un esposo no está completo sin su cuerpo. La cabeza no está completo sin el cuerpo. Y el cuerpo no está completo sin la cabeza. Y mire, si Cristo no cuidara de su iglesia, la gloria de la iglesia sería disminuida. Si Él cuida de ella es porque sobre todo cuida de su propia gloria. No lo hace porque lo merezcamos, lo hace por su nombre glorioso. No lo hacemos por merecimiento, sino porque el nombre de Cristo por encima de todo lo merece. Observe Ezequiel capítulo 36, verso 20. Déjeme leérselo a mí, por favor. El pueblo de Dios comenta esta parte de las Escrituras que había afrentado el nombre de Dios. La esposa de Cristo afrentó el honor de su esposo y Dios prometió y se comprometió con un nuevo pacto. El versículo 25-27 lo hemos leído en otras ocasiones. Dice, esparciré agua limpia sobre ella, limpiaré sus inmundicias, le limpiaré todo ídolo. Le daré un corazón nuevo, una vida nueva, una mente nueva, intenciones nuevas. Voy a quitar el corazón de piedra y voy a dar un corazón sensible y capaz y voy a poner mi espíritu dentro de ella para garantizar que ella va a obedecer. Pero sabe, el verso 22 indica que lo hace no porque ella lo merezca, no por la gloria de ella, sino por su propio nombre. Verso 22 dice de Ezequiel capítulo 36, no lo hago por ustedes, sino por causa de mi santo nombre. La gloria del Señor es la principal razón de amar de tal manera a su esposa. Mientras más ella se parece a Cristo, más gloria trae a su nombre. Mientras el esposo imite cada vez más el amor de Cristo, más se parece a Cristo y más gloria da a Cristo. Mientras la esposa se somete e imita el sometimiento de Cristo, más se parece a Cristo y más gloria da a Cristo. La función es la gloria de Dios. Para eso vivimos. Y todo lo que hagamos tiene que ser para eso, para la gloria de Dios. Un matrimonio así, una familia así, da más gloria al nombre de Dios y no solo produce una iglesia fuerte, sino una iglesia que glorifica más y más a Cristo. Pregúntese, ¿por qué debería el infinito y eterno Hijo de Dios, el todopoderoso creador de todo el universo, tener un interés tan personal en criaturas tan pequeñas y tan pecaminosas como nosotros? ¿Por qué tendría que tener un interés? ¿Por qué debería amarnos tanto, valorarnos tanto? ¿Qué tenemos de especial nosotros para que nos ame así? ¿Por qué querría Él hacer con nosotros, hacer de nosotros algo mucho mejor y más grande de lo que somos en este momento? ¿Sabe? De ninguna manera el amor de Dios es un amor que se puede explicar. Porque es un amor que no merecemos. Es un amor que ni siquiera deseábamos. Nosotros ni siquiera deseábamos el amor de Dios. Pero el amor de Dios es tan persistente y perfecto, tan absoluto y tan atento, tan apasionado y celoso.
Y cuando el amor de Cristo irrumpe en tu vida y llegas a conocerlo como tu Salvador, este amor con el que has sido amado, es derramado en ti. Y puedes amar como Cristo. Este es el amor sagrado de Dios por sus elegidos. Como diríamos en Romanos, es un amor que brota de las profundidades de la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Un amor que se muestra en la muerte de Cristo, un amor que ha pagado el precio supremo para poseernos para siempre. Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Es un amor que hará lo necesario para transformarnos y purificarnos, para que resplandezcamos sin mancha o arruga o cualquier otro defecto, sino presentarnos santos e intachables delante de la presencia de Dios. Ese es el objetivo del amor de Dios. Y ese objetivo se cumplirá en nosotros y en todo su pueblo, porque el que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará. Esa es la finalidad, el propósito de la regla de oro para todo esposo, la propia gloria de Dios, el honor a su nombre. Amamos porque Él nos amó primero. Amamos así porque así nos enseñó a amar. Nos damos así porque Él así se entregó por nosotros. Cualquier otra cosa diferente a eso es reducir nuestra comprensión del Evangelio y de la gloria de Cristo. Como Cristo dejó la gloria que compartía con el Padre, por esto dice el pasaje al final, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Las relaciones familiares, idealmente, son algunas de las más íntimas que existen. Los niños, los hijos, desarrollan una fuerte dependencia y afecto de sus padres. Y los padres también se vuelven dependientes y controladores de los hijos. Sin embargo, tanto Dios en Génesis, tanto Cristo en los evangelios de Marcos y Mateo y Pablo en sus cartas, cuando describieron el amor, dijeron que el matrimonio significa dejar a su padre y a su madre. Es otra cosa que incentivar a los hijos a irse y depender uno del otro en Cristo Jesús. Cuando los jóvenes están casados, ya no deberían ser dependientes de sus padres. Estaba leyendo un poco de esto. Me encontré este escrito de los judíos antiguos y dice, cito, si un hombre no puede ganarse la vida y mantenerse y tomar decisiones por sí mismo, aún no está listo para el matrimonio. Si eso es un sacrificio que te resulta difícil de hacer, entonces no estás listo para el matrimonio. Si no eres emocionalmente capaz de hacer ese tipo de ruptura con la forma antigua de vida, no estás listo para el matrimonio y enfrentarás muchos problemas. Fin de la cita. Al estar consultando con otros pastores, consejeros, que han tratado este tema con personas cuyos matrimonios se están derrumbando, explican que una de las razones más frecuentes del colapso, del fracaso del matrimonio, es que ya sea el esposo o la esposa o ambos nunca se han ido de casa, ya sea física o emocionalmente. Muchos matrimonios fracasan porque los miembros no se dieron cuenta que se suponía debían estar solos. La palabra de Dios dice que el dejar implica unirse. En un matrimonio ideal, el esposo y la esposa se aferran el uno al otro. No con desesperación, sino con la tranquila seguridad de que Dios quiere que enfrenten la vida juntos. Dios quiere que los esposos sean uno en ideas e ideales básicos. Él quiere que se unan mientras trabajan juntos y oran juntos y viven juntos. Por esto no se dará fuera de desobedecer que hay que dejar padre y madre. La Biblia dice que el matrimonio es una unión en la que el marido y la mujer se unen y se convierten en uno.
¿Sabe qué quiere decir eso? Que cuando los varones nos casamos, ahí se acabó mis sueños y mis ideales. Yo no me casé para que mi esposa me ayude a cumplir mis sueños. Eso se terminó. Esto no significa que nunca va a haber circunstancias en las que el esposo y la esposa no tengan sus propios trabajos o incluso tengan intereses diferentes. Lo que estamos hablando es que esto implica irse y unirse y depender de Dios. Y poder vivir los principios del matrimonio en su vida. Dos personas deben ser realmente maduras antes de poder abandonar todas las demás, dice el comentario, y unirse a otro, para convertirse en una sola carne. Ahora, tome todos esos principios y piense, ¿qué pasaría si todos nosotros tomáramos los principios de la palabra de Dios y lo aplicáramos a nuestras familias? ¿Qué clase de familia viviríamos? Para cualquiera cuyo matrimonio está muy lejos de lo que hemos hablado hoy y las semanas anteriores, la única solución es vuélvete a Cristo. Confiesa tus pecados y pídele a Jesús que Él sea el Señor de tu vida. Ríndete a Él. No podemos vivir esta manera de vivir a menos que tengamos una relación personal con el Dios de la Biblia y con su Hijo Jesucristo. El poder que necesitamos para renovar nuestros matrimonios mediante la comprensión de lo que realmente es, solo puede venir a través del Espíritu Santo y de ser llenados y conducidos, transformados por el Espíritu Santo. Y aquellos de nosotros que estamos casados y creemos en Cristo y estamos confiando en su Espíritu para capacitarnos, debemos comenzar a mirar a nuestras esposas, a nuestras compañeras de vida, a la luz de las enseñanzas de la Biblia. Si no quieres cometer un error en tu matrimonio, mira tu matrimonio a la luz de la Biblia y vive dentro de esos términos que la Biblia describe. Lo que necesitamos para nuestros matrimonios es la sabiduría de Cristo. Y aquellos que lo toman en serio y que toman con seriedad sus palabras, sus consejos, son capaces de resistir a todas las fuerzas que corrompen los matrimonios en estos días. Aquellos que toman en serio las palabras de Cristo saben que el matrimonio es para toda la vida y vale la pena trabajar en él. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Que el Espíritu Santo les dará fuerza para hacer justamente eso. El matrimonio que Cristo quiere que sean. Y glorificar a Cristo. Y honrar a Cristo. Y entonces a través de eso y de nuestros hijos, la tierra sea llena de la gloria del Señor. Amén. Vamos a orar.